Llegamos ahora al esperado momento. Está con nosotros, como todos los sábados de mañana que puede venir, el profesor Eleuterio L. Garrincha. ¿Cómo le va, profesor? ¿Qué me cuenta, del Hoyo? Le aclaro que tanto usted como su distinguida audiencia pueden llamarme profe, o L. Usted llámeme también por el nombre de pila, profe. Mi apellido no se presta mucho. Sabe que sí. No sabía para dónde agarrar. Quería decirle, ¿cómo está, del Hoyo? Y no me animé. ¿Por qué no se cambia el nombre y se deja de embromar? Además, siendo un profesional de la comunicación, los problemas se multiplican. ¿Y cómo quiere que me ponga, profe? De la Hoya. Si no es sexista, y si le gusta el boxeo, estaría muy bien. Puede ponerse Angulo también, si quiere. Como Pascual. ¿O podría ponerme Guido del Hoyo? Como poder, claro que podría. ¿Sabe lo que sería eso? Un gesto de grandeza. Un homenaje a su padre. A todo esto. ¿Cómo sigue del Hoyo? ¿Salió del hospital? No salió todavía. Sigue mal, del Hoyo. Lo siento, de verdad. Con la crisis que vivimos, y usted encima tiene que cargar con esos problemas familiares y patronímicos. Ridi Paliacho, mi querido profesor. El show debe continuar. Me alegro de que haya hecho referencia a la crisis mundial que nos aqueja, una vez más, porque así entramos en tema. La audiencia sabe que nos une una larga y profunda amistad, y seguro que también se preocupan porque esté bien del Hoyo, mi padre. Pero estamos al aire y el tema de nuestra conversación es la crisis global, del mundo entero y también sus alrededores. De rienda suelta a sus reflexiones, no más, profe, que los correos no paran de llegar pidiendo que nos dejemos de sensiblerías y vayamos a lo nuestro. Pausa y arranca el profesor Eleuterio L. Garrincha, con su espacio oral y escrito. En Occidente, los ciudadanos estamos maniatados. En otros lados están peor. En África, en Cuba, los ciudadanos son pisoteados, descuartizados por el Estado. Pero eso no quita que en todo Occidente todos los ciudadanos circulemos en corsé. Desde finales del siglo XIX, el ciudadano occidental ha venido perdiendo terreno contra el Estado. A cada crisis, el Estado se instaló unos centímetros más acá, agrandando su espacio. En detrimento, claro, del espacio del ciudadano. La crisis resulta el pan del gobernante, que la fomenta. La crisis se vuelve, así, parte del escenario cotidiano de los países de Occidente. Las crisis nacionales y globales y regionales y sociales y energéticas y climáticas integran desde hace mucho el quehacer diario del ciudadano occidental. Y peor aún, integran su imaginario. Se han instalado en la cabeza del occidental, que las acepta y las acompaña, jugando el juego del político, haciéndole el caldo gordo al gobernante, abriéndole paso gustoso y obsecuente al Estado que avanza, que lo desplaza, que lo arrincona. A lomos de la crisis cabalgaron figuras tan dispares como Bush hijo y Giuliani, y Camilo Machín. El gorila de los golondrinos y el alcalde de turno de Nueva York cosecharon la espectacularísima colisión de dos aviones comerciales en las torres más bonitas y modernas del mundo, por así decirlo. Los vimos todos en la tele, por igual. Latinoamericanos, africanos, asiáticos, europeos, y por supuesto americanos del norte. Admiramos al cowboy de Texas con sus amenazas de dedo alzado, y al alcalde con el casco y el megáfono. Camilo Machín no tuvo tanta suerte, y poco le importó. La televisión del departamento de Durazno lo captó y amplificó, jugándose la vida por sus votantes en la punta de una canoa. Rescatando gente con sus manos en la gran inundación, por los desbordes del Río Negro y su voluminoso embalse, en la gran represa hidroeléctrica de Rincón del Bonete. Y la televisión nacional uruguaya captó lo que captó la televisión departamental de Durazno. Y Camilo fue catapultado impecablemente a la política nacional de este hermoso país, tan pequeño como estratégico, tan lleno de gracia como desperdiciado. Camilo no fue visto por el mundo entero. Camilo sabe quién es Giuliani, pero Giuliani no sabe quién es Camilo. Pero Camilo tuvo el mismo rédito que el alcalde de Nueva York. Como él, y como Bush Jr., consiguió lo que buscaba, amén de un beneficio secundario nada menor. Al transformarse, empapado en la canoa, en figura nacional, Camilo se libró del colestón. Además de crecer como político,
creció como persona, y se desembarazó por siempre del tintoretto negro azul de Sorón de cabellera. Gracias a la crisis, Camillo Machín es hoy un elegante senador de ralas y modernas canas, habiendo sido un ordinario intendente del centro del país, que peinaba largos y ondulados cabellos de dudoso tecnicolor. De tornasolado Florencio Sánchez a prolijo y juvenil presentador de televisión, digamos Gerardo Escobar. ¿Quién puede dudar que los políticos medran con las crisis? La crisis es el arma de los políticos, la bala que disparan con el rifle de la televisión. Crisis energética, crisis social, crisis climatérica o del climaterio. Y también, ¿por qué no?, epidemiológica. Hoy por hoy, en el actual momento presente, el mundo entero padece la despiadada amenaza del cerdo, que se nos viene, el malón. El enemigo abrió las porteras de los criaderos de puercos, y las piaras avanzan ahora a sus anchas sobre el humano, como los hunos avanzaban sobre los despojos del Imperio Romano, el de Roma. ¿Qué dirá el Santo Padre, que vive en Roma, que le están degollando a su paloma? Roma, Bizancio, Mogadiscio y Carabobo. No hay Estado, formal o de los otros, que escape al vuelo desenfrenado del chancho. Nos enfrentamos a una epidemia incontrolable, una pandemia de proporciones pandemónicas que, según la sofisticación lingüística del declarante, va desde gripe del chancho hasta influenza suina. Los que salen en la tele son, esta vez, Barack Hussein Obama y Felipe Calderón. El casco de Giuliani es ahora un tapabocas. El presidente de los 100 millones de mexicanos nos habla a todos, mexicanos y gentiles, desde ultratumba, a través de una mascarilla quirúrgica de baja calidad. No tardamos en enterarnos de que tal implemento no sirve para nada, de que se necesita una mascarilla mejor, preferiblemente celeste y con un filtro de un material caro, tal vez titanio, tal vez amianto. Tanto mejor si es amianto, porque nos llevaría a una nueva crisis de las vías respiratorias, una pandemia de asbestosis, en la que nos habremos visto forzados a caer si no queríamos sucumbir con los ojos abiertos a la muerte lenta y dolorosa de la nueva, mediática y letal gripe du cochon. El de la barca, es Machín. Calderón, es el de la máscara de gasa. Y Leonardo DiCaprio, joven aún, es el de la máscara de hierro, mucho más cara incluso que la mascarilla celeste de amianto. Escudado entonces en su tapabocas blanco y flexible, de fabricación visiblemente barata, casi escolar, el presidente de todos los mexicanos nos enchufó a 220 a todos los habitantes del mundo europeizado. Anunció, sin que le temblara el pulso ni le trinara la voz. La voz le trina. Sin que le trinara, tal vez por el tapabocas, dijo que más de 150 de sus conciudadanos y súbditos habían muerto en esos primeros ignotos días de la Guerra del Cerdo. Por razones obvias, Estados Unidos fue el primero en contagiarse, y empezó a reportar casos sirviéndose de la cara de nada menos que el gran Barack Hussein, que no pierde oportunidad. Cuando la primer muerte apareció en el gigante del norte, que, en este caso, no es Brasil, las noticias generales, extrañamente, cambiaron. Siempre malinchista, siempre propenso a considerar mejor a lo foráneo, al oír en las noticias nacionales que la gripe porcina del cerdo se había cobrado, hasta la fecha, 50 víctimas fatales, solté una risita socarrona. Estos no saben ni contar. Estos están mintiendo. Y tuve que tragarme mis palabras, porque los prestigiosos canales americanos irradiados globalmente empezaron a decir lo mismo. Sin aclarar, claro está, que antes habían dicho una cosa bien distinta. Debo confesar que, amén de arrepentido y compungido por la injusticia cometida con nuestros periodistas uruguayos, estaba franca y rotundamente confundido. A los 2 o 3 días de pandemia había 150 casos. Una semana después, el total era de escasos 50, luego de un arduo y prolongado trabajo intelectual, que incluyó, como es debido, consultas con reconocidos técnicos en la materia. Llegué a una conclusión satisfactoria, a mis ojos al menos. Calderón se había equivocado. Se había dejado llevar por el calor del momento. Cuando aquellas bombas narcas de Morelia, que seguramente recordarán, dejaron de resonar en las largas orejas de los mexicanos, Felipillo, el de Michoacán, salió raudo a buscar otra bandera, otra causa en la que encauzar al soberano. Y se topó de lleno con la bandada de cerdos voladores, que lo envolvió como los cuervos envolvían a los personajes de Hitchcock. Y cada muerte que aparecía, ni lerdo ni perezoso la achacaba el marrano. De los 100 millones de mexicanos mueren muchos cada día, un cierto número de ellos en hospitales, y de estos a su vez una proporción como consecuencia de afecciones virales de corte pulmonar. Y bueno,
La parte de esa parte que se dio en el Distrito Federal, la asignó Felipe a la nueva gripe aviar. Era, reconozcamos, lo que le quedaba más cerca, y por tanto lo que podía evaluar mejor. Como un juez de fútbol avezado, en vez de mantenerse cerca de la acción, mantuvo la acción cerca. Como un boxeador de fuste, metió un soberbio 1-2, con el 2 antes que el 1. Con la autoridad que le daban su investidura y el tapabocas, salió a gritarle al mundo, desde ultratumba, que los mexicanos se le morían como moscas y que la culpa era toda del cerdo.